Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, o en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Vamos a continuar con el cuarto requisito, la certidumbre de las palabras de verdad, que habíamos platicado que íbamos a subdividirlo en inspiración de la Escritura, preservación de la Escritura y la definición de la Escritura. Hablábamos en el anterior podcast sobre la inspiración, que creemos y declaramos lo que la palabra dice acerca de la inspiración, que es que el Padre ha inspirado cada palabra que fue escrita, como Dios usó a estos hombres para escribir. Pero ahora vamos a hablar de la preservación de la Escritura. Acompáñame a Salmos 12, 5 al 7. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Salmos 12, 5 al 7. Bien. En este pasaje, en Salmos 12, Dios nos promete que va a preservar dos cosas. Primero que nada, el versículo 7 dice que los guardará y que los preservará. Si ves, lo dice en plural. ¿A qué se refiere cuando dice los preservará? Cuando usa el pronombre los. Bueno, en primer lugar, si te detienes en el pasaje, se refiere a la gente de Dios. Dice que los preservará para siempre. Y menesterosos. A los pobres y menesterosos, dice en el versículo 5. Pero en segundo lugar también se refiere a las palabras de Dios. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Entonces, otra cosa que promete preservar no solo es a los pobres y menesterosos, sino también las palabras de Dios. Entonces, el contexto cercano que vemos aquí del pronombre los en el versículo 7 exige que el pronombre se refiera también a las palabras del versículo 6. No quiero revolverte, pero ¿qué te estoy diciendo con esto? Si fuera únicamente las palabras que Dios preservaría, se usaría el pronombre las en femenino para referirse a las palabras y no los, porque no se usa el pronombre masculino para referirse a un sustantivo femenino. Tal vez estás diciendo, bueno, ya dejé las clases de español, yo ya no quiero saber esto de pronombres, pero es importante saber, si ya hablamos que cada palabra, cada tilde, cada coma, en hebreo no existían las comas, pero cada palabra Dios la inspiró, ya lo vimos en el podcast pasado. Tenemos que incluir aquí los pobres y menesterosos del versículo 5 en la preservación divina también. Entonces, porque los pronombres masculinos el pronombre masculino, los, se puede referir al conjunto femenino y masculino, ¿no? Hay alguien que está con lo del lenguaje inclusivo, tal vez le está explotando la cabeza en estos momentos, decir, nosotres, no. En el español, los pronombres, el pronombre masculino los incluye a femenino y masculino, así es que engloba a los dos, a los pobres y menesterosos y a las palabras de verdad que hablamos. Entonces, Dios preservaría a su pueblo, lo vemos en el versículo 5, y también preservaría sus palabras, lo vemos en el versículo 6. Los preservará, entonces a los dos, tanto las palabras como a los pobres, al pueblo de Dios en este contexto. ¿A dónde queremos llegar con esta revoltura o estos pronombres, no? Lo importante que queremos rescatar de esta sección para nuestro estudio bíblico es que Dios prometió preservar sus palabras para siempre. ¡Qué glorioso! Fíjate muy bien lo que la Biblia dice en el Salmo 12, 6. No dice palabra como si fuera un solo mensaje general que Dios preservaría. Más bien dice palabras en plural, porque la promesa divina en el Salmo 12:6 trata de cada palabra individual de la Escritura. Imagínate, cada palabra Dios quiso que estuviera ahí. Como por ejemplo en muchas secciones, ¿no? Donde
pudiera parecer redundante donde, por ejemplo, Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. Y tú dices, el sembrador salió a sembrar, pues ¿a qué más sale un sembrador? No está de más eso de decir el sembrador salió a sembrar. No, cada palabra fue divinamente escogida por Dios. Entonces, debemos entender esto. Cristo Jesús durante su primera venida dijo lo mismo acerca de la certeza de las palabras de la Escritura. Nota el siguiente versículo que vamos a revisar ahorita, ¿no? Porque el Señor va a usar las palabras y no la palabra. Mateo 24:35. Checa, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, en plural, no pasarán. Porque cuando dices mi palabra, pudiera referirse a un discurso, ¿no? Pero no, ve lo que Jesús dice acerca de lo que sucedería. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, en plural, no. Entonces, las palabras individuales de Dios no pasarán. Aun cuando el cielo y la tierra pasen, Dios proveerá sus palabras para siempre. Él ha prometido preservarlas. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que lo que Dios inspiró, o sea, las palabras originales, según 2 de Pedro 1, 19 al 21, también las preservó. Y aquí es donde hay que preguntarnos, ¿no? Porque a veces dicen, pues que yo no tengo los originales, Dios preservó los originales, pero ya ahorita las copias que tenemos de copias de traducciones, pues tienen errores y no podemos confiar porque ya no es la palabra. No. A ver, honestamente, ¿qué sentido tiene la inspiración sin la preservación? O sea, Dios inspiró los originales y pues ahí están y ya se perdieron, ya nadie tiene los originales y pues qué bonito, es verdad, si fueron inspirados, pero Dios no pudo preservar hasta el día de hoy su palabra, solo en los originales. Y como ya no los tenemos, pues ya no hay inspiración de la Escritura. Bueno, inspiración sin preservación, estimado oyente, no tiene sentido. ¿Para qué inspirar las palabras de la Escritura y no preservarlas después? La Biblia dice que Dios inspiró sus palabras y después de eso dice que las preservó. La pregunta ahora es, ¿en dónde? ¿Dónde están esas palabras que Dios preservó sobrenaturalmente? Las palabras de Dios forman lo que hoy se llama la Escritura. Y aquí hay bastantes estudios que, me extendería miles de podcasts tan solo para explicar la certeza, los estudios que hay, los rollos del Mar Muerto, la evidencia bíblica, la evidencia histórica, la evidencia de toda la investigación que ha existido de cosas que han encontrado, de rollos, de copias, donde tú puedes confiar y decir, wow, es verdad, Dios ha preservado la Escritura. Las palabras de Dios entonces forman lo que se llama la Escritura. Muy a menudo nos referimos a la Escritura como a la Biblia. Entonces, es muy importante entender la definición bíblica de la Escritura. Si es que queremos saber en dónde podemos encontrar las palabras que Dios inspiró en los originales y preservó a través de los siglos. Imagínate Dios inspirando sobrenaturalmente, pero sin la posibilidad de preservar hasta el día de hoy lo que Dios quiso decirnos. No tendría ningún sentido. Entonces, con esto vemos apenas el segundo subpunto del punto 4, requisito, certidumbre de las palabras. Ya hablamos de la inspiración, ya vimos por qué y qué es cuando decimos que la palabra fue inspirada. Ahora hemos visto la preservación de la Escritura. Dios ha preservado la Escritura. Entonces, creemos que Dios Dios tiene el poder, de preservar hasta el día de hoy las Escrituras, como Él lo prometió, que preservaría a su pueblo, pero también que preservaría sus palabras. Confiamos en la palabra de Dios. Quédate conmigo en este estudio. En la siguiente sección veremos la definición de la Escritura, cómo se ha definido y qué es la definición de la Escritura. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Acompáñame en estos estudios y por favor comparte.